¿Qué tal mis queridos amigos y amigas? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a ver una forma sumamente sencilla, sumamente rápida y además muy económica para tapar todo tipo de goteras. Así que sin más, comenzamos. Así es familia, así que sean todos bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a enseñar Bueno, se acaba de caer una lámina en la que voy a poner en práctica lo que les voy a decir ahorita mismo. Y es que el día de hoy vamos a tapar todo tipo de goteras de las láminas de su casa. Y para hacerlo vamos a usar esto que yo tengo acá, que prácticamente todos conocen en todo el mundo. Esto que yo tengo por acá, que es lo que viene protegiendo a los equipos electrónicos que nosotros compramos en las diferentes tiendas. Yo lo conozco como telgopor, algunos lo conocen como isopor, otros lo conocen también como anime, pero yo sé que ya todos sabemos de lo que estamos hablando con esto que está por aquí. También en algunos lugares les dicen hielo seco, pero no importa cómo le diga, y verá qué fácil termina usted con ese problema de las goteras. Así que hagámoslo ahorita mismo. Bueno, yo ya estoy listo por acá. Creo que con esta cantidad que tengo acá es más que suficiente. Pero en todo caso yo siempre tengo bastante de este material porque se puede usar de muchísimas maneras. Antes que todo vamos a diluir nuestro telgopor. En esta ocasión yo lo voy a deshacer con thinner. En un video anterior también usé gasolina de la gasolina superior. Porque en mi caso, en mi país, hay de dos tipos de gasolina, de la regular y de la gasolina super o superior. Yo lo probé a hacer con la regular y no me funcionó, pero con la gasolina super o superior sí funciona muy bien. Pero en todo caso, si usted tiene thinner en su casa, puede usar thinner también. Lo que andamos buscando es que nos salga muy económico. Yo sé que casi siempre tenemos thinner en nuestra casa, porque lo usamos también para diferentes cosas. Lo mejor es poner un poquito nada más y con eso rápidamente se va disolviendo el telgopor. Vea qué rápido se deshace. Y eso va transformándose en una pasta más poderoso que cualquier pegamento. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Y rápidamente se va disolviendo, vea. Hace unas semanas atrás les hice un video de cómo pegar zapatos usando también este mismo material. Al final del video les voy a dejar el enlace para que ustedes lo puedan ver también. Voy a poner este último pedacito que está por aquí para que no se nos quede por ahí. Y esto es lo que nosotros necesitamos. Miren mi gente, esta mezcla es el super pegamento. Vean cómo se hace. Así es como nosotros lo necesitamos. Bueno familia, ya estoy listo por acá. Y lo que vamos a hacer en esta ocasión es que vamos a tapar esta lámina de zinc que tenemos por acá. La mayoría de nosotros tenemos láminas de zinc, pero la verdad que funciona para estas láminas de zinc y con otros tipos de materiales. La mayoría de las veces en nuestros techos lo que tienen son pequeños agujeros así como este que está por acá. También el agua se cuela cuando, así como en este caso, hay un tornillo o un clavo y el agua por ahí se cuela. Así que también vamos a sellar un tornillo que esté dejando pasar el agua. Antes de todo decirles que toda esta superficie tiene que estar muy limpia para que nuestro producto se pegue muy bien acá a esta superficie. Le voy a pasar un poco de lija para que se agarre mejor nuestro producto. Algo bien importante también, antes de comenzar a pegarlo hay que sacarle todo el thinner y dejarlo unos minutos para que el thinner se evapore, la mayoría del thinner, para que nos quede mucho más pegajoso, porque si así todavía mojado el thinner lo queremos incorporar, no se nos va a pegar acá a la superficie. Así que lo mejor es que el thinner ya se haya evaporado y que ya no haya nada de thinner ahí. Así que comenzamos a pegar. Puede poner cualquier cantidad, entre más ponga, la verdad que es mucho mejor,
porque nos va a quedar mejor el trabajo. Yo voy a tratar de poner un solo pedazo acá para cubrir las dos partes acá de una sola vez. Ve aquí con un solo pedazo ya prácticamente cubrí las dos áreas. Vean qué maravilla cómo nos ha quedado acá. Esto prácticamente ya está cubierto. Ahora lo único que hay que hacer también, que a mí siempre me gusta hacerlo, es ponerle también por la parte de abajo un poco más. Hay que tratar de poner de una sola vez y que nos quede así sin andarle revolviendo mucho para que quede muy bien pegado. Vean qué maravilla cómo nos ha quedado. Así está quedando la parte de encima. Ahora solamente vamos a cubrir un tornillo por donde se está también colando el agua. Y mientras seguimos haciendo nuestro trabajo, familia, les recuerdo que si todavía no están suscritos a este canal, los invito a suscribirse. Subo muchísimos más videos parecidos a este con muchísima información muy importante que les estoy dejando por acá. Además, dele me gusta a este video. Cuénteme siempre de qué país me está viendo para saludarlo. Y cuénteme si usted ya sabía de esta técnica. Y además comparta este video porque compartir conocimiento es una maravilla. Bueno, familia, aquí estoy ya en el techo de mi casa. La verdad que está haciendo un sol terrible también. Y por eso es que me he puesto aquí la manga larga para no quemarme mucho. Pero también hay muchas veces que así en los tornillos, así como este que están acá, también se da ese problema. Así que lo mejor es sellarlos completamente para evitar cualquier problema. Por aquí está el tornillo y lo mejor es poner una buena cantidad de un solo, como en el ejemplo anterior, para que nos quede perfectamente bien. Disculpen si la cámara se está moviendo, pero es que estoy en una posición muy incómoda y lo que quiero es mostrarles que los tornillos o los clavos quedan perfectamente bien tapados también. Sello bien todas las orillas. Así que de esta manera es que nos tiene que quedar el tornillo perfectamente cubierto. Lo bueno es que esto funciona perfectamente bien para estos casos de goteras. Bueno, familia, así que yo espero que les haya gustado este video. A mí la verdad que me ha encantado hacerles un nuevo video, aunque no lo parezca, pero estoy bien alto, familia. Y como siempre les mando un fuerte abrazo en cualquier lugar del mundo donde se encuentren. Cuídense mucho, que Dios me los bendiga a todos y va a ser hasta la próxima.